En este video vamos a ver los temas relacionados con la ambientación exterior. Aquí es importante tomar en cuenta que la ambientación exterior muchas veces está muy relacionado con la presentación de la arquitectura. Por ende, hay que tomar en cuenta la posición geográfica, las características del sitio, que pueden modificarnos tanto la forma como se ve la vegetación, el tipo de vegetación y la relación de la arquitectura con los volúmenes o los elementos circundantes. Para poder trabajar lo que es la ambientación exterior, nosotros lo hacemos a partir de la pestaña Massing and Site. También lo hacemos a partir de una vista en planta, pero una vista en planta que maneje principalmente el nivel de topografía. En el caso de nosotros, el nivel más cercano de la topografía es el nivel 01 sótano. Por tal razón, nos vamos a la planta 01 sótano. En la planta 01 sótano vamos a ver pues los contenidos o el diseño para ese nivel. Pero no vemos ningún otro elemento en la zona de topografía que nos indique a nosotros que hay un ambiente exterior. Con las herramientas del grupo Massing and Site, en particular Site Component, nosotros podemos tener elementos de vegetación que nos aporten una localización real a esa arquitectura. Le damos clic a Site Component y entonces vamos a ver que tenemos disponibles familias de árboles principalmente. Estas familias tienen una particularidad y es que la familia en particular se llama MRPC Tree Deciduous. Dentro de esa familia los diferentes tipos son los diferentes tipos de árboles disponibles. Dentro de esta familia, en este caso en particular, si se dan cuenta, cada uno de los tipos tiene alturas diferentes, pero aparte de la altura, el tipo de árbol cambia. Por ejemplo, el Grey Birch, Golden Chain, Honey Locust, Japanese Cherries son variedades de árboles diferentes. En este caso en particular, yo me voy a ir de pronto a un Red Maple y le voy a dar un clic. Esta familia o las familias de ambientación tienen la particularidad que cuando están en planta se ven de una forma y cuando están en elevación se ven de otra. Este árbol en particular dice que es un árbol de 9 metros, por ende tiene la copa bastante grande. Si le damos clic aquí y lo colocamos en planta, por decir algo, tenemos una representación bastante básica de ese árbol. Aquí es importante entonces que tomemos en cuenta que la forma como nosotros visualizamos esa vista, de acuerdo al Visual Style, influye mucho en la manera como nosotros vemos esa familia. Si yo me voy a Consistent Colors, todavía voy a ver que la representación se ve como líneas. Si yo me voy a Realistic, todavía se ve como líneas. Pero ¿qué sucede cuando yo me voy a una elevación? Si yo me voy a una elevación, es decir, me voy a esta elevación norte, yo voy a ver mi árbol representado como líneas, como si fuera un dummy. Si yo cambio la representación a Shaded, todavía lo voy a ver como un dummy, pero ahora lo voy a ver marcado de gris. Si yo me voy a Consistent Color, todavía lo voy a ver marcado. Pero si yo me voy a Realistic, la computadora va a pensar un poquito y luego me va a mostrar la representación de ese árbol de tipo fotorrealista. Entonces, si hay una variación, si nosotros queremos una presentación de tipo realista, porque la vegetación es lo que principalmente va a actualizarse. Entonces hay que tomar en cuenta que cuando nosotros trabajamos ambientación exterior, lo ideal para poder entender la vegetación es tener entonces un Visual Style realista que me muestre a mí la vegetación tal cual como se vería en el sitio. De lo contrario, si manejamos Hidden Line o Shaded, lo que vamos a ver es un dummy de ese árbol, es decir, vamos a ver un contorno, más no vamos a ver o no vamos a entender la vegetación correctamente. Vamos a seguir hablando de la colocación de los árboles. Si nos vamos nuevamente a Site Component y buscamos otra copia del árbol anterior y tratamos de colocar ese árbol en esta zona de acá, se van a dar cuenta que el árbol no se ve. ¿Por qué? Porque recuerden que este punto en la topografía es mucho más alto que este punto, que es el nivel 01 sótano.
Pero ¿qué pasa con ese árbol? Si yo realmente tuviera ese árbol en este nivel. Suceden dos cosas. Visualmente, si yo le diera un clic aquí, yo no voy a ver el árbol en esta planta. De hecho, Revit me marca un error diciéndome que no lo ve en ese nivel. Sin embargo, si yo me voy a la elevación, voy a ver que el árbol está. E incluso aparte que el árbol está, el árbol utiliza como host la topografía que él percibe cerca. Es decir, el árbol está, pero no está en el nivel sótano, aunque yo lo haya puesto en el nivel sótano. Para poder ver ese árbol o cualquier otro elemento de ambientación exterior, normalmente nosotros utilizamos las vistas de sitio, es decir, site. ¿Por qué? Porque nos proveen la localización, y la localización es el nivel superior de ese ambiente. Por eso, si yo quisiera ver toda la vegetación, pues yo lo puedo ver desde la vista site. En este caso voy a cambiarle el nivel de representación y voy a ponerle entonces el acabado realista, y puedo ver entonces en la localización cómo se me muestran los árboles. Si yo me voy al nivel 02 entrada, en el nivel 02 entrada ya yo puedo ver ese segundo árbol, y en el nivel 03 techo también lo puedo ver. Entonces posiblemente lo monto en el nivel sótano, pero no lo voy a ver hasta el próximo nivel por una cuestión de topografía. Voy a seguir colocando árboles. En este caso voy a cambiar por vegetación un poco más baja. Si se dan cuenta, yo puedo ir haciendo clústeres de árboles, que es lo que normalmente nosotros hacemos en arquitectura. Pero podemos hacerlo utilizando vegetación típica o buscando el tipo de vegetación que nos funcione. Ya vemos que aquí nos manda error, pero si nosotros miramos la elevación, en ese punto nos vamos a dar cuenta entonces que él ubicó los dos árboles y los colocó en el host más cercano. Recordemos que cuando nosotros configuramos los elementos, automáticamente los estamos configurando para las vistas en planta, para las vistas en elevación, pero también para las perspectivas o renders. Si este árbol a manera de domino funciona, pero a la hora de colocarle la vista en realista, a la hora de colocarle la vista en realista, quizás las texturas que tengo no son las texturas que necesito y quiero hacer un cambio, basta con que yo toque el árbol en particular, y si yo quiero cambiarle la textura, yo me voy a Edit Type. Lo recomendable es que yo haga un duplicado, y en este caso voy a dejar que sea el número 2, y donde tengo las opciones de Identity Data, yo puedo editar las apariencias, es decir, cómo yo quiero que se comporte ese mapa de bits o esa imagen, e incluso cuál va a ser la apariencia. En este caso en particular, donde dice Render Appearance, yo puedo cambiar entonces la apariencia de ese árbol, y en vez de decir que yo quisiera yo podría cambiar el tipo de árbol, quizás por un pino, o quizás por algún tipo de palma, o por algún tipo de árbol o arbusto. Entonces yo puedo encontrar diferentes tipos de árboles o diferentes tipos de texturas para poner a los árboles. También puedo encontrar plantas o vegetación un poco más bajo, como shrubs o como arbustitos. O sea, este tipo de texturas yo los puedo variar donde dice class. ¿Por qué? Porque él tiene clasificadas las diferentes categorías para generar textura. Digamos, en este caso vamos a poner una palma que viene siendo muy distinto al tipo de árbol que tengo. Yo lo selecciono, le doy clic OK, le doy OK, y se van a dar cuenta que en cuanto a Domi él va a cambiar, pero también a textura él va a cambiar. Entonces, si se dieron cuenta, en el tipo original, es decir, en la familia original no teníamos una palma, pero si ustedes agarran y hacen un duplicado y cambian la textura, ustedes pueden cambiar la manera como se representa ese árbol, tanto en la vista realista como en la vista sombreada, es decir, en el domi del árbol. De tal manera que usted no se restrinja solamente a los arbolitos que le salen en esa familia. Otra cosa que usted puede cambiar o editar cuando edita el tipo es la altura. Usted podría decir, en vez de que mida 760, podría decir que mide 3 metros, le da Apply, le da OK, y lo que hace el programa es que se lo va a reducir. Si lo vemos en realista, pues me reduce el elemento.
Entonces usted en ese caso pues escoge cómo desea que se vea esa representación de su ambientación exterior. Cuando hablamos de ambientación exterior, también pensamos en la figura humana y otros elementos de ambientación. Podemos llamar desde Side Component a esos elementos y podemos hacer una carga donde dice Load Family. En este caso lo que hacemos es que buscamos la carpeta que dice Entourage, que tiene algunos elementos de ambientación, pero en particular, aparte de un vehículo o a veces elementos de vegetación, aquí yo quiero encontrar lo que son los dummies para figura humana, tanto para hombre como para mujer. En este caso voy a colocar este que es de mujer. Si se dan cuenta, si estoy en una elevación obviamente no lo puedo colocar, por ende tengo que irme a una vista en planta. Voy a llamar nuevamente a mi dummy. Aquí me había parecido que era una mujer. Si se dan cuenta, esa familia que yo coloqué, que era MRPC Female, a la hora de entrar va a traerme diferentes nombres o diferentes tipos. Y es que cada uno de estos nombres, como Katy, Cynthia, Florence, Lisa, Tina, es un tipo. ¿Cuál es la diferencia entre tipo y tipo? La textura que tiene colocada. Es decir, si yo entré al nivel sótano y voy a poner mi persona de pronto aquí, por decir algo, lo que nosotros vemos en planta es esto. No estamos viendo una persona parada, no estamos viendo una persona de arriba, realmente lo que estamos viendo es la base del dummy. Si yo me voy a la elevación que corresponde a esa vista, vamos a ver a la persona que está colocada aquí. Y no lo entendemos muy bien, pero la persona está ahí. Si yo me voy al cambio de la vista, al Visual Style, y yo coloco Realistic, voy a ver entonces a mi persona con acabado realista. Entonces ya noto la diferencia entre tener a Katy o tener de pronto a Cynthia o tener de pronto a Jin Jin, que realmente la diferencia es la forma como yo veo a la persona, es decir, la imagen como yo veo a la persona. Y esto pues me ayuda a poder variar a partir de un mismo dummy las diferentes figuras. E incluso si el problema realmente es una cuestión de género, yo puedo agarrar ese mismo dummy de una figura femenina y darle edit. Si yo le doy edit a render appearance, en este caso en particular, y yo me voy a people, yo puedo ir directamente a las categorías de people y buscar otras figuras, tanto hombre como mujer, y sin ningún problema, si le doy apply y le doy ok, él me va a cambiar entonces la representación de hombre o mujer. Realmente el dummy lo que está haciendo es recibir la textura y él me va a dar a mí un contorno. Entonces realmente no importa cómo es el dummy, porque yo al final puedo cambiar el mapa de bits o la representación de esa figura humana. Una cosa que es muy importante, y para eso lo puse originalmente en planta, es que las personas no son para verse en plantas. O sea, ellos no tienen representación para verse en planta. Ellos funcionan principalmente para los renders y para las elevaciones, pero no para las plantas. Entonces, si una persona no me funciona en planta, basta con que yo la seleccione en la planta, le doy clic botón derecho y le doy Hide in View Category, de tal manera que él me desaparezca esa categoría. Sin embargo, si yo me voy a la elevación, yo voy a seguir viendo a la persona o a la figura o al dummy que yo tenga en ese momento, de tal forma de que yo pueda entonces ambientar. Voy a colocar nuevamente otra persona, voy a colocar otra persona, la voy a colocar aquí. De pronto, en este caso en particular, yo no quiero que sea Katy, yo aquí de pronto quiero que sea otra persona. Vamos a colocar otra persona, vamos a poner latina, le damos apply, le damos ok. La estoy viendo aquí en esta vista porque es otro nivel. Le digo de nuevo Hide in View Category, y si yo me voy entonces a esa elevación, la voy a ver pues colocada acá arriba en el nivel con otra textura. Entonces de esa forma nosotros podemos colocar entonces figura humana dentro de nuestras arquitecturas. Cuando ya estamos en este punto, normalmente queremos comenzar a ver cómo se ve nuestra ambientación. Lo que hacemos es que nos vamos a Default 3D View y le damos clic a cámara. Al darle clic a cámara, le damos un clic a la posición, y si se acuerdan anteriormente habíamos hecho esto pero no había nada. Ahora lo vamos a hacer nuevamente, y al estirarlo
pues vamos a tener nuestros árboles y vamos a tener las personas y vamos a tener el edificio. Y ahora sí podemos decir que tenemos una perspectiva o una vista de nuestra arquitectura. La podemos agrandar de tal forma que podamos apreciar mejor. Y en este caso se van a dar cuenta que si ponen realistic, pues van a entender mucho mejor la arquitectura y el ambiente. Y lo bueno de estas texturas es que uno puede ver a través de ellas. No son etiquetitas, no son papelitos, sino que uno puede ver a través de ella. Y que si coloca o le da clic a Shadows, puede encontrar incluso hasta sombras dentro de su modelo. Entonces, de esa forma ya usted puede ir acabando lo que es la presentación y va metiéndole más detalle a lo que es el ambiente. Si quiere intentar algo más, puede darle clic a Ray Trace para que vea una representación en renderizado en tiempo real tipo Ray Trace, que nos puede tardar algunos minutitos. Una representación mucho más cercana de nuestra arquitectura. Claro está que en este momento pues no tiene cielo ni ningún otro elemento, pero por lo menos digamos que ahora mismo nos da una imagen bastante clara de lo que nosotros tenemos como arquitectura.